Ahí estoy grabando, ¿cierto? Sí. Sí se ve. Ya, perfecto. Entonces comencemos, pues. Como les mencioné, los jueves, después de los talleres, cuando tengan los lunes, vamos a trabajar en los talleres en sí, tratar de resolverlos entre todos y completos para que se lleven ese aprendizaje y les pueda servir en el estudio y a interiorizar un poco ciertos conceptos. Bueno, mi nombre es Matías, ahí está mi correo en caso de cualquier cosa. Di este ramo de manera online, tal como ustedes lo están haciendo. Fui ayudante también el semestre pasado y este nuevamente. Así que desde ya cualquier ayuda o cosa que necesiten, pueden contactarme con total libertad. Así que comencemos. ¿Puedo hacer Ya, una consulta antes de sí, empezar, por favor? dime, dale. Pero es cortita, no es tanto sobre el taller. Dale, dime. ¿Cómo se hace para, si ocupo otro editor de texto, no sé, por ejemplo, Visual Studio, después pasarlo a Elementor? ¿Tengo que subirlo como cualquier archivo a mi repositorio, no? En Visual Studio creo que Un tiene permitido archivo como como... hacer notebooks. Es que son extensiones distintas, ¿cachai? Está el punto .py y el punto .inv, que son los notebooks. Entonces, lo ideal es que ojalá hagas un notebook y que al partir de ese, si quieres, después puedes descargar el punto .py, que es muy probable que se los pidan en próximas evaluaciones, ¿cachai? Si es que te gusta trabajar solamente en un editor de texto, como el código en sí, lo que voy a hacer es después ir copiando los códigos y colocándolos en las celdas del notebook, po, y ahí vais formando el notebook. ¿Cachai? Ya, perfecto. Gracias. Eso, de nada. Vale, entonces en el taller, Una pregunta, dime. ¿va a quedar grabada la ayudantía? Sí, está grabando, creo. Ya, perfecto. ¿Y cuándo la van a subir? Es que la clase pasada creo que todavía no la suben, la del lunes. ¿El Y quería video? revisar algo y no... Ahí no sé, Por pero si... debería estar el video, creo. En GitHub están todos los links. Ok. Si no, Gracias. ahí le recuerdo al ayudante o al profe que lo suban si es que no está todavía. Vale, vale. ¿Alguna otra duda antes de empezar? Ya. Déjenme revisar el chat. Sí, está en GitHub, el video. Lo subió el mismo lunes el profe. Así que, bien, vamos a comenzar con el taller. Bueno, si se acuerdan, como que les metían un contexto de que había una guerra de la ONU con ciertas ciudades que querían ver cuál era la más popular. Y luego de esa introducción, nos decían que para esto la ONU les envió un documento donde se explican los 3 entes principales que participan en el problema: personas, vehículos y ciudad. Potencialmente, ¿qué podrían significar esas cosas que les destaqué ahí en azul? ¿Qué podrían ser de nuestro modelo? ¿Tipos de clase? Las clases, ¿cierto? Van a ser las clases que potencialmente vamos a ocupar. Todavía no conocemos la descripción del problema, no sabemos qué tenemos que hacer, pero potencialmente podríamos decir que van a ser las clases de nuestro problema, ¿sí? Son las que tenemos que definir. Entonces, luego de la introducción ya comenzaban a describirnos el problema en sí y nos comenzaban diciendo, primero, que las ciudades se caracterizan por poseer un nombre, un color y la cantidad de vehículos pintados. Esas cosas que destaqué en negro, ¿a qué podrían corresponder? A atributos, como dice José por el Tomás y la Vale por audio. ¿Ya? Justamente a atributos de esa clase ciudad. Y aquí les pregunto también, de acuerdo a lo que luego les daban un test donde salía como qué argumentos recibía los objetos de esta clase cuando se creaban, y también puede ser un poco de sentido común, ¿cuáles de estos atributos ustedes creen que se deben pedir como argumento y cuál no? Cuando se construye los objetos de esta clase. El nombre y el color, como dicen por el chat, y la cantidad de vehículos pintados simplemente comenzaría en 1. Si nos dijeran otra cosa, bueno, tendríamos que basarnos en eso que nos digan, pero podemos suponer esto, que el nombre y el color lo debemos pedir como argumento cuando construyamos los objetos y que la cantidad de vehículos pintados va a comenzar en 0. Así que partamos con eso primero. Aquí yo esto se los voy a subir
no voy a leer mucho lo que preparé en las celdas de texto, pero se los voy a dejar ahí para que, por si quieren aprender cómo hacer ciertas cosas, por ejemplo, estos encabezados, estas listas, estos como fondos de acá, se meten a la celda de código y pueden ver eso para que después lo puedan ocupar en sus laboratorios, en sus actividades. Pues. Ya en todas sus evaluaciones, ojalá sean bien ordenados, ocupen celdas de texto para indicar qué es lo que quisieron implementar en sus códigos o explicar cualquier supuesto. Y ojalá lo hagan de manera ordenada también. Pues. Yo sé que quizás para los talleres y las actividades están un poco presionados de tiempo, pero sí, por ejemplo, para los laboratorios que tienen más tiempo, ojalá ahí sean ordenados ocupen las celdas de texto. Y bueno, la celda de código es lo más importante, obviamente, pero sí aprovechen también la oportunidad que tienen ahí de explayarse y explicar cualquier cosa. Así que se lo voy a dejar ahí, no lo voy a leer porque es lo mismo que vamos a hablar ahora durante la sesión. Entonces, primero construimos la clase ciudad, ¿ya? Y comenzamos con el init, que es el método constructor básicamente de la clase. Siempre comenzamos con el self, que va a ser posteriormente lo que va a hacer referencia al objeto en sí una vez que lo creamos. Y como mencionamos, los argumentos que va a recibir va a ser el nombre de la ciudad y el color. Y ahora creamos los atributos. Self nombre va a ser lo que le demos como nombre, self color va a ser lo que le demos como color, y self pintados va a comenzar en 0. Ya. Pablo me comenta igual que le aproveche de mostrar cómo descargar el notebook como .py, que les puede servir luego. Para eso se pueden ir acá a File, acá en Download As, y acá le aparece el .py, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden descargar ahí, y está con el .py. Las celdas de texto les van a aparecer como comentarios, creo, así que no van a tener problemas y el código va a estar bien en sí. Así que luego, para sus próximas evaluaciones, si es que les piden el .py, yo les recomiendo que trabajen en el notebook normal y luego simplemente lo descargan. Aquí se van a File, en esta pestaña, y lo descargan como .py. ¿Ya? Que eso les puede servir igual. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase ciudad creada y los atributos que ya habíamos hablado. Entonces sigamos con el problema. Luego nos decían, cada persona posee un nombre, una edad, un contador de horas conducidas, una lista con el nombre de las ciudades visitadas y un vehículo. La misma pregunta de antes, ¿a qué corresponden esas cosas en negra? ¿Y a qué clase? Serían los atributos de la clase persona. Muy bien, serían los atributos de la clase persona. ¿Sí? Y de nuevo, ¿cuáles ustedes le darían como argumento al constructor de esta clase? Según el test que les pedían después y que hace un poco de sentido igual. Los Nombre, primeros edad. 3, nombre, vehículo. Sí. Muy bien, Isidora y Valentina también por el chat. Nombre, edad y vehículo. Y horas conducidas podemos decir que va a comenzar en 0. Y la lista de ciudades podemos suponer que va a comenzar vacía. ¿Ya? Así que las 3 primeras las pido como argumento y las otras 2 las comenzamos de esa manera. Entonces, ahora vamos a crear nuestra clase persona. Lo mismo, creamos la clase. El método constructor. El self, dijimos que va a recibir nombre, edad, vehículo. ¿Sí? El self.nombre va a ser lo que le demos en nombre. El self.edad va a ser lo que le demos en edad. Uy, perdón. El self.vehículo va a ser lo que le demos en vehículo. El self.horas conducidas va a comenzar en 0. Y el self.ciudades va a ser una lista que va a comenzar vacía. Nos pregunta Javiera, ¿cómo sabemos qué cosas no es necesario poner en el paréntesis? La verdad es que, así de manera general, queda un poco a tu criterio, ¿ya? En este caso, igual al final les daban como un test del modelo para como que lo que debiese ejecutar, y cuando se creaban objetos de la clase persona, salía como que les daban, cuando se construía el objeto, le daban el nombre, la edad y el vehículo. Entonces, para este caso podríamos suponer que esas son las cosas que va a aceptar como argumento. Ahora, si no fuera el caso, en verdad depende de la modelación que tú hagas. Ya de tus supuestos, de cómo quieras tú modelarlo. Lo que les voy a presentar yo es una solución del problema, pueden haber muchas formas de resolverlo, pero de acuerdo al enunciado que nos daban y a la manera de construir los objetos que nos pedían, esos son los argumentos en este caso.
Pero podría ser, por ejemplo, que yo quisiera pedir las horas conducidas y que en este caso, como siempre parte en 0, yo siempre se la entrego en 0 cuando creo un objeto, por ejemplo. Pero si el problema en verdad sí pide personas que ya por alguna razón tengan horas conducidas y quisiera dárselo como argumento, podría ser. ¿Ya? Eso. Entonces tenemos nuestra clase persona ya construida con sus atributos. Sigamos. Ya, después ya empezaba un poco la cosa más extensa y a complicarse. Luego nos hablaban de los vehículos y nos decían que podían ser autos y bicicletas. Nos dicen que tienen un color, velocidad promedio, kilómetros recorridos, kilómetros máximos por recorrer, un contador de ciudades visitadas y un indicador de estado que puede ser funcionando o en pana. Todos los vehículos son de color blanco, parten con 0 kilómetros recorridos y con el estado funcionando. Luego nos dicen que los autos pueden andar hasta 1500 kilómetros y tienen una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora, mientras que las bicicletas tienen como máximo 100 kilómetros para recorrer y una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Ya, entonces, primero preocupémonos solamente de los vehículos, ¿ya? Luego nos vamos a meter con el tema de los autos y las bicicletas. Los vehículos, como había mencionado, iba a ser una clase de nuestro problema, y lo que les destaqué en negro, como ya deben saber, van a ser los atributos de esta clase. ¿Ya? Y avanzó. Como nos mencionan, el color va a comenzar en blanco. La velocidad promedio y el kilómetro y la cantidad de kilómetros máximos que pueden recorrer va a depender del tipo de vehículo, ya que puede ser auto o bicicleta. Así que eso lo dejamos ahí en stand-by por mientras. Los kilómetros recorridos va a comenzar en 0. La cantidad de ciudades visitadas, vamos a decir que va a comenzar en 0. Y el estado comienza en funcionando. Entonces, estas características las van a compartir todos los vehículos, pero los autos y las bicicletas tienen ciertas características propias, particulares, que va a ser la velocidad promedio y la cantidad de kilómetros máximos. Entonces, ¿de qué manera se le ocurre modelar esta situación? Tenemos una clase muy grande que va a compartir muchas características, pero ciertas otras que van a pertenecer, o sea, que son de ese tipo de clase, pero tienen sus particularidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué se le ocurre acá? ¿Cómo se le ocurriría modelarlo? Hacer una superclase y dos subclases usando herencia, 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 herencia. Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a tener dos subclases, como mencionan, autos y bicicletas, que van a heredar de esta clase de vehículos. Van a heredar todos sus atributos porque tanto los autos como las bicicletas van a comenzar con color blanco, van a comenzar con 0 kilómetros recorridos y así, pero tenemos que particularizar su velocidad promedio y sus kilómetros máximos, que es lo que tenemos acá en el fondo. ¿Ya? Así que hagamos eso. Aquí voy a crear la clase vehículo. Vamos a hacer el constructor, el self, tiene los atributos... No miento. Aquí todos los atributos ya se inicializaban o sea, tenían como su parámetro fijo cuando se construía, por lo que nos decían, así que no va a recibir ningún argumento en este caso. Nos decían que el color iba a comenzar en blanco. La velocidad promedio, como estamos en la clase de vehículo y todavía no sabemos su velocidad promedio, porque va a depender si es auto o bicicleta, la podemos dejar en none por mientras porque en verdad no lo vamos a utilizar y luego lo vamos a sobreescribir en las subclases. Así que podríamos dejarla de esa manera. Otra opción es simplemente no colocar el atributo en esta clase y luego sí definirlo en las subclases. Ambas opciones son válidas. A mí me gusta más esta porque, pensándolo de manera general, por ejemplo, supongamos que hay muchos tipos de vehículos y todos los vehículos tienen una velocidad promedio de 20, por ejemplo, excepto los autos y las bicicletas. Entonces aquí sí sería conveniente, por ejemplo, definir este atributo, darle el valor correspondiente y luego sobreescribirlo en auto y bicicleta. Pero para este caso, en verdad, cualquiera de las dos maneras son súper válidas. Entonces tenemos velocidad promedio. Dejarlo en 0 es una opción igual o estaría incorrecto. En este caso, como luego lo vas a sobreescribir en auto y bicicleta, estaría correcto. Pero pensándolo en general, como que no sé, no me haría sentido a mí, pero si después lo sobrescribe y para tu modelación no te genera problema, estaría correcto. Sí, no habría problema.
Sí, pero siempre ojalá hay que pensarlo como si estuviera haciendo esto lo más general posible y de la mejor manera posible, siempre hay que apuntar a eso un poco. ¿Sí? Entonces, self kilómetros recorridos en 0, self kilómetros máximos, lo mismo que con la velocidad promedio, self.visitadas en 0 y self.estado en funcionando. ¿Ya? Así comienzan todos los vehículos. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta por acá? Sí, dime. Oye, es que a mí lo que me complicó fue como asignar un vehículo a una persona. No sé si era necesario o lo va a hacer más adelante o no se va a hacer más. Lo voy a hacer Como más que decía que adelante. era un... Para lo que le pedían no era necesario implementarlo todavía. ¿Sí? Ya, Pero lo vamos a ver más adelante cómo hacerlo. ya, eso. ¿Ya? Entonces tenemos la clase de vehículo, blanco, NaN 0, funcionando. Y ahora hagamos las subclases. Entonces, vamos a tener la subclase auto, que va a heredar de vehículo. Recuerden que esa era la sintaxis para heredar. Entonces ahora hacemos el super para heredar los atributos que tiene la clase vehículo. ¿Sí? Ahí estamos heredando. Eso quiere decir que nuestros objetos de la clase auto van a tener los mismos atributos que la clase vehículo, ¿ya? Pero tienen ciertas particularidades que son la velocidad promedio y los kilómetros máximos, ¿ya? Entonces, self. Ahí es lo mismo que poner vehículo.init self. Para este caso creo que te va a servir, pero la idea ojalá es siempre hacer, este super en el fondo hace referencia a la clase de la cual vas a heredar, ya, así que justamente si pones vehículo.init debería servir, pero ojalá siempre es mejor usar esta sintaxis porque así vas a referenciar bien a la clase de la cual estás heredando, ¿ya? Entonces, Matías, dime. y si uno no pone esa función, entonces no se hereda nada de la superclase. No heredarían los atributos, ¿cachai? Ya. Y por ejemplo, si después, si O sea, tengo si, definidas funciones dentro de vehículo, tampoco se heredarían. o sea, sí, o sea, que aquí tú estás definiendo el método constructor de auto, ¿cierto? Y tú quieres que este método constructor, que va a ser los atributos de la clase auto, aquí es donde estás heredando, le estás diciendo que quieres que tenga los mismos atributos que tenía la clase de la cual está heredando, ¿sí? Ya. Pero además, tú quieres ciertas particularidades que son la velocidad promedio y los kilómetros máximos. Si, por Pero ejemplo, por ejemplo, si no se pusiera eso, entonces como que no sería una subclase. si tú haces el def init en auto y no incluyes esto de acá, ¿Sí? no estarías no estaría heredando los atributos de vehículo. Si tú no hicieras el def init en auto, entonces ahí sí, ¿cachai? Pero tú quieres sobreescribir el constructor de auto porque tiene las particularidades de velocidad promedio y de kilómetro máximo, ¿cachai? Ya. ¿Se entendió ahí? Sí, decía. Ya, de nada. Voy a ver el chat. Si se me olvidó poner la función eficiencia, aún tengo la asistencia. No recuerdo si se pedía, que en verdad en eficiencia se hablaba como súper poco, de eso de mostrar la eficiencia, luego como que casi ni se utilizaba. No he visto la pauta si es que les pedían que la tuvieran implementada. ¿Ya? Pero ahí en la evaluación, obviamente, la corrección le van a mencionar cualquier comentario. Disculpa. Dime. Ya, bueno, mi pregunta era respecto a la velocidad promedio de los kilómetros máximo. ¿Uno como que lo podría haber entregado como desde fuera como atributo o no se podía? Definir una variable afuera y esa dárselo al atributo. Claro, como que el vehículo recibiera como atributo la velocidad promedio y los kilómetros máximos. Como argumento. Claro, Si no te genera problemas luego estaría correcto, pero yo creo que lo mejor es como son cantidades fijas y que se inicializan en ese valor y tampoco se van a cambiar, lo mejor es no pedirlo como argumento, en este caso.
Pero si lo pides Ya. y siempre le dais como, cuando lo construyes, le das la velocidad promedio que corresponde y los kilómetros máximos, y luego no hay problema y funciona bien, estaría correcto. Pero como mejor práctica, yo diría que sería esto de acá, lo que estoy haciendo yo. Ya. Ujú, gracias. ¿Ya? Disculpa, tengo una duda. Dime. Cuando pones súper, Ujú. se supone que entre paréntesis, si yo, por ejemplo, vehículo, si recibiera como o sea, si tuviera que ponerle algo a vehículo, que no tuviera solo el self, ¿ahí iría o siempre van los paréntesis de esa forma? O sea, vacíos. En super, Sí. el super, es que esto de acá te está haciendo referencia a la clase de la cual vas a heredar. Como le había mencionado. Ya, sí, ¿Sí? pero me refiero a que, por ejemplo, cuando yo defino vehículo, en el Ujú. init de vehículo va solo un self, pero si ahí fueran más cosas, ¿esas cosas irían abajo cuando pongo super o nada que ver? Si te piden, o sea, si esto lleva argumentos, ¿te refieres? Sí, exacto. Si a esto tú le das argumentos, por ejemplo, a ver, self.tipo, y Claro, self.tipo ¿tipo va a iría ser el super? tipo, sí, eso se va al super también. Ah, perfecto, ya. Gracias. ¿Sí? Acá en el init debería ir, o sea, aquí en el init de acá, deberías pedir tipo, y a este le das el tipo, creo. Uy, no recuerdo si es acá o acá. Creo que en el del init. Sí, tiene sentido que sea en este. Es en el línea. Sí, en este. Tiene sentido que sea ahí. Es en el init. Sí, sí, sí. Bacán, gracias. Y ¿Eso una te pregunta, Dime. solo pongo, si solo me interesa de la como clase, de la clase vehículo, solo me interesa, solo pongo dentro del def init de la clase auto como el atributo que me interesa o lo pongo todo. O sea, como que si me hubiera interesado, si la clase de vehículo habría tenido, no sé, atributos tipo y color, no sé. ¿Ya? En la clase auto, en el def init que tú pusiste self como tipo, ¿pongo, o sea, ¿pongo solo los que me interesan o pongo todos? Si tu auto también va a tener, claro, deberías darle también igual el tipo y el color. Ya, aunque no me interesa el Luego, color, por ejemplo. es que si ya está en vehículo y tu auto es una subclase de vehículo, tiene sentido que tu auto también tenga un color. Ya, ya, ¿Entiendes? gracias. De nada. Eso. Eh, Mati, solo que te interrumpa, ahora que dale, están tío. tocando esas dudas. En el caso que la clase auto hubiese tenido un atributo, que en este caso no tenía, porque era fijo, era 80 y 100 y 120, no me acuerdo cuál era el Atributos otro. sí tiene, argumentos no recibe en el init. Ah, perdón, argumento, eso era. ¿Sí? Sí, ya, perfecto. En el caso que hubiese tenido argumentos, se Ujú, hubiese puesto en el init de la línea del super. ujú. Si es que tu vehículo no recibe argumentos y auto sí, entonces en este init no va ningún argumento porque tu clase de vehículo no recibe argumentos y este de acá se lo dais solamente al de auto, ¿cachai? Por ejemplo, si solamente Ya, el tipo va en auto, entonces se lo dais acá, ¿cachai? ya, perfecto. Buena, gracias. Eso, de nada. Ya, entonces, ¿alguna otra pregunta para seguir? Ya. Sorry el chat. Pero creo que eran aportes de que era en el init. Sí, en el init. Vale. Eso. Entonces, self velocidad promedio 80 y self kilómetros máximos era 1500, creo. Sí. Eso entonces con la clase auto. Y ahora la clase vehículo, o sea, bicicleta, perdón, que es muy similar. Bicicleta era de vehículo, de nuevo lo mismo, el super, el init, su velocidad promedio es de 30 y sus kilómetros máximos son de 1000. Eso. ¿Ya? Así que ya tenemos las clases con sus atributos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo tengo una consulta. Dime. ¿Para qué definimos el self.velocidad promedio con el non si después siempre vamos a definirlo de nuevo? Ya. Para este caso, si hubiesen querido, no podrían haber no definido estos atributos y haberlos creado acá en las clases después auto y bicicleta. Ah, ya, perfecto. Pero como les mencionaba, supón que tú tienes una clase, muchos vehículos, y todos tienen la misma velocidad promedio, excepto uno.
Lo mejor sería entonces a este Ah, ya, self punto promedio perfecto. darle Sí, el valor que tienen todos, pero luego a ese 1 tú se lo reemplazas acá, ¿cachai? ya, perfecto. Pero en Muchas este gracias. caso, como solo habían autos y vehículos, da lo mismo de qué manera lo hacían. ¿Sí? Eso. Ya, entonces voy a seguir. Luego nos decían al final ya de ese mismo párrafo que todos los vehículos deben ser capaces de mostrar su eficiencia, la cual es calculada como la división entre las ciudades visitadas y el total de kilómetros recorridos. De esto después como que no se hablaba mucho ni se recordaba qué hacer con ello, pero lo pedían hacer, así que hay que hacerlo. Al menos a mí la forma de modelarlo fue haciendo un método, ¿ya? Un método de vehículo que imprima la eficiencia, que es la cantidad de ciudades visitadas sobre los kilómetros recorridos, y aquí sí hay que tener cuidado que los kilómetros recorridos sean distintos de cero, o si no esto se indetermina y se tira un error. Así que hay que tener cuidado con eso. En caso de que sea cero, podemos imprimir un mensaje que diga justamente eso, porque la cantidad de kilómetros recorridos es cero, que no ha recorrido kilómetros en el fondo. Así que hagamos eso. Ya, como este método lo hacen todos los vehículos, tanto autos y bicicletas, y no tienen particularidades para auto y bicicleta, sino que funciona de la misma manera, lo mejor es hacerlo acá en la clase de vehículo y que después simplemente auto y bicicleta la hereden. ¿Ya? Así que vamos a definir un método de mostrar eficiencia, self, que no va a recibir argumentos porque ya toda la información que necesito, que en el fondo sería este atributo de cantidad de ciudades visitadas y la cantidad de kilómetros recorridos, ya los tengo como atributo. Entonces, como dijimos, si es que self.kilómetros recorridos es distinto de 0, entonces puedo mostrar un mensaje con la eficiencia. Eficiencia. Y aquí les voy a enseñar algo que no sé si conocen de intro, que no creo, que es el format. Ya se lo voy a explicar, espérenme. Eficiencia, self.visitadas sobre self.kilómetros recorridos. Y en caso contrario podemos decir simplemente que el vehículo no ha recorrido kilómetros. ¿Ya? Ahí estaría nuestro método que va a servir para mostrar la eficiencia del vehículo. Y ahora sí les explico el format, que es con este F de acá. ¿Sí? Hay dos sintaxis, colocar un F antes del string que van a imprimir, o hacerlo con .format y dar acá los argumentos que van a ir dentro de esta llave. Así que lo que hace el format es un poco para simplificar cuando queramos mostrar algo en un string. Lo que hace es reemplazar en estas llavecitas de acá, en estas llaves, lo que esté dentro de ellas e incluirlo dentro del string, para no tener que hacer concatenaciones de string, para no tener que concatenar strings o transformar números a string con el método str y esas cosas. El format lo que hace es todo lo que esté dentro de esta llave los va a incluir en el string en sí. ¿Ya? Así que esto va a ser eficiencia, el resultado lo que dé esto de acá. ¿Ya? ¿Eso? ¿Alguna pregunta con este método? ¿O el format que no quedó muy claro? Dime. Yo al definir el vehículo, había puesto self.eficiencia ¿Ya? igual ciudades visitadas partido ciudades recorridas más 0.000001. Ya. ¿Eso es muy picante o igual se puede? A ver. Ya le iba a comentar esa otra forma que también se me había ocurrido, que una es definir un atributo eficiencia, que justamente va a ser visitada sobre kilómetros recorridos, pero sí hay que tener cuidado de luego, cuando el vehículo recorra distancias y visite ciudades, ir actualizando ese atributo, ¿ya? Y para mostrar la eficiencia, podrías definir este mismo método, mostrar eficiencia, y simplemente imprimir el atributo que ya tenéis, pues, ¿cachai? Pero sí tenéis que tener cuidado de ir actualizando.
sobre lo de hacer visitadas dividido recorridos y sumarle 0,00001, no lo recomiendo para nada. Hubiese sido mejor que self-eficiencia lo hubieses comenzado como con un string de que no ha recorrido kilómetros, y luego cuando recorre kilómetros, ahí lo vas actualizando con algún método o algo, ¿cachai? Se podría, en ese caso, no sé, poner al principio de el if, ponerle un eficiencia igual a lo que tiene ahí puesto entre paréntesis. Sí. Sí, pues acá en el constructor. Y ahí se actualizaría. No hay. ¿Ya? En definir demostración, ahí. Ah, sí. Self, kilómetros recorridos. Sí. Ahí se podría poner y quedaría igual, quedaría bien. Sí, también. Sí, muy buena opción. Hacer un atributo de eficiencia e ir actualizándolo acá, en el método. ¿Sí? Yo en verdad no lo definí como un atributo porque como en el primer párrafo que nos tiraban como todos los atributos de una no salía, pero es totalmente válido. Ya serviría igual, estaría bien modelado. Eso. ¿Alguna otra pregunta? O si no, seguimos. Disculpa, ¿puedes repetirlo el format? Que no lo entendí muy bien. Ya, el format, tú vas a tener un string acá, ¿cierto? Y hay dos formas de hacerlo, con el F adelante o .format, y ahí vas llenando los valores que quieras acá en las llaves, ¿ya? A mí me gusta más esta sintaxis porque es más corto, porque hay un F nomás delante del string. Entonces lo que va a hacer el format es, lo que esté dentro, esto de acá, se va a reemplazar por lo que esté dentro de la llave, que puede ser un número, un float, un entero, no sé, con una lista debe funcionar igual, no sé en verdad, y lo que va a hacer es que lo va a reemplazar por un string, y lo va a incluir de una acá, ¿cachai? Y no tenéis que como transformar un número a string y luego concatenarlo para que se vea ahí, que es como muy latero. Aquí simplemente llega y te lo reemplaza, y queda ahí dentro del string, ¿cachai? Ya, perfecto. Aquí visitada sobre ser recorrido es un float. Si yo colocara eso nomás, estaría metiendo un float dentro de un string como que no pega, po. Mientras que si hago el format y lo incluyo dentro de la llave, ahí se incluye de una en el string. Lo vamos a usar harto después más adelante. ¿Ya? Eso, entonces sigamos. Ya, luego nos empiezan a hablar de ciertas acciones y nos dicen que las ciudades pintan el vehículo de las personas que llegan a ellas con su color característico, y el contador de vehículos pintados por las ciudades aumenta en 1 de forma correspondiente. A su vez, cada vez que un vehículo es pintado, su contador de ciudades visitadas aumenta en 1. Entonces, ¿esto a qué les huele? ¿A atributo, método y de qué clase? ¿Alguien? ¿Un método en ciudades? Un método de la clase ciudad. ¿Y qué recibiría? Si es que recibiría algo. Vehículo. Un vehículo. ¿Sí? Nombre y color no, esos eran atributos de ciudad. En este caso, pintar es un método de ciudad, y lo que va a recibir va a ser un vehículo, y lo que va a hacer es, bueno, lo que va a hacer son principalmente tres acciones. Pintarlo, o sea que va a cambiar su atributo de color, va a aumentar en 1 los vehículos pintados de ciudad, de esa ciudad, y va a aumentar en 1 las ciudades visitadas de ese vehículo, ¿ya? Que es básicamente lo que está acá. Así que hagamos eso. Entonces eso va a ser un método de ciudad. Le vamos a llamar pintar, el self siempre, y va a recibir un vehículo. ¿Ya? Entonces lo primero que dijimos que iba a hacer era asignarle el color de la ciudad al color del vehículo. Ya el color del vehículo ahora va a quedar como el del color de la ciudad. Entonces, vehículo.color, ¿ya? Que era el atributo de este objeto de la clase vehículo, el atributo del color, lo vamos a asignar como el color de la ciudad en cuestión, ¿ya? Así vamos a actualizar el atributo de color del vehículo y va a quedar como el del color de la ciudad. Y después, la cantidad de vehículos pintados por la ciudad lo vamos a aumentar en 1. Este más igual 1 significa que aumento en 1 a self.pintados. Es lo mismo que self.pintados igual self.pintados más 1, ¿ya?
Y también va a aumentar en 1 el contador de ciudades visitadas por el vehículo. Así que vehículos.visitadas también va a aumentar en 1. Y eso es básicamente lo que va a hacer el método. Fernando creo que levantó la ¿Una mano. pregunta? Dime. Sí, yo tengo una duda. Es que yo lo pensé de manera distinta, pero con la misma lógica. Pero no ¿Ya? sé si está bien. Es que aquí en pintar, yo también generé como un método en el vehículo que también se llamaba pintar, por ejemplo. Pero ¿Ya? que aquí, ya claro, vehículo color, self color, está bien, pero acá vehículo.pintar, ¿cachai? Y que ya que el método que me cambiara el color al tiro, ¿cachai? Onda que en vez de agregar esto de vehículos visitadas, ¿cachai? Más 1, que el método lo hiciera por sí mismo, pero no sé si está correcto, porque aquí veo que dijiste que no era necesario crear un método en vehículo, entonces ahora me preocupé porque yo sí lo hice en vehículo y no lo había pensado de la forma de hacerlo en ciudad solamente. Podría estar correcto, no habría problema. Por ejemplo, si creas un método en vehículo que le modifique su atributo color y su atributo de Exacto, visitadas, estaría correcto. sí. Ah, Solamente ya, a bacán, ese eso es lo que atributo que está. vaya a cambiar el color, a ese método, deberíais darle el color de la ciudad para saber cuál le vaya a asignar. Ya, bacán. ¿Sí? Esa era mi preocupación más que nada. Sí, pero estaría Dale, bien. gracias. Pero ahí, ¿cómo llamaría ahí a ese método desde pintar? Vehículo.método. Ahí, exacto, eso mismo es lo que pensé yo. Y ahí ponerle el color, ¿o no? Sí, Claro. color, el self.color. ¿Sí? De nuevo, hay varias maneras de hacerlo y hay varias que sean válidas. Dime. Es que me confundí un poco con cuando pusiste vehículo.color, igual self.color, como que siempre el self iba al otro lado y no caché bien por qué en esta situación está al revés. Ya. Y qué bueno que por el chat también hicieron la misma pregunta. Lo que hace pintar es pintar el vehículo. Ya, eso a grandes rasgos. Ahora, en los términos de la modelación que estamos haciendo, es que le va a cambiar el atributo de color del vehículo, le va a asignar el color de la ciudad. ¿Ya? El atributo color del vehículo, aquí este argumento se supone que va a ser un objeto de la clase vehículo, que tiene un atributo color, que es justamente lo que tenemos acá. Y a eso yo le voy a asignar el color de la ciudad en cuestión. ¿Y cómo obtengo ese color de la ciudad? Lo teníamos guardado en el atributo de la ciudad, color, ya que va a corresponder a esto de acá. Si yo creo una ciudad y le doy nombre de Santiago, color rojo, entonces Santiago, ya ese objeto le llamo Santiago, Santiago.color va a ser rojo. Entonces esto de acá va a ser rojo y el atributo del color del vehículo ahora va a ser rojo. ¿Se entendió? Sí, entendido. Vale, gracias. Ya, de nada. Eso. Matías, otra pregunta es, ¿por qué ese vehículo es con minúscula y no es como de la clase vehículos con mayúscula o no tiene nada que ver? Esto simplemente es un argumento que yo estoy pidiendo al método. ¿Sí? Es la variable del argumento. Ah, ya, no estás llamando, ya. Claro, yo a esto le puedo poner hola si quiero y a esto hola y va a funcionar, ¿sí? Solo que no estaría usando nombres muy característicos y no es recomendable que hagan eso, así que ojalá todo tenga sentido. Ya, pero es una variable. Ya. Perfecto. Mati, yo te tengo una pregunta. Dime. ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, las bicicletas tenían un método, o sea, un atributo que los autos no tienen, por ejemplo? ¿Ya? Y yo quisiera saber, ponte tú, porque imagínate que tengo que pintar de distintas maneras las bicicletas que a los autos. ¿Ya? ¿Cómo podría yo como llamar a mi objeto como inferior? O sea, no, ¿cómo se llama? A la clase inferior. A la subclase. Como a la subclase de manera como adecuada, o sea, que yo pueda diferenciar entre uno y la otra, ¿cachai? Ya, eso lo... O sea, ¿Con un if? No, o sea, podría ser, pero no necesariamente. Lo que yo te recomendaría es que, si que por ejemplo la acción pintar es distinta para auto y bicicleta, lo que yo haría sería un def pintar en auto y un def pintar en bicicleta con sus particularidades, y acá en el pintar de ciudad
llamaría al método de vehículo, al método de esta variable, y, por ejemplo, vehículo.pintar, y si este vehículo es un auto, inmediatamente va a usar el método pintar que está en auto, mientras que si es una bicicleta, va a usar el método pintar que está implementado en bicicleta. Así que no tenéis que preocuparte como si es una bicicleta o un auto, porque ya la clase a la cual pertenece lo va a hacer. Excelente, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces vamos a seguir. Este era como el método quizás más sencillo de implementar, lo otro ya hay que tener cierto cuidado con algunas cosas que nos mencionan. Entonces después nos decían, un vehículo tiene la capacidad de recorrer una cantidad de kilómetros. Al realizar tal acción, el contador de kilómetros recorridos del vehículo aumenta, y si este llega a superar los kilómetros máximos posibles, el estado del vehículo pasará a ser empane y solo recorrerá los kilómetros necesarios para que la cantidad de kilómetros recorridos sea igual a su capacidad máxima. Retorna el tiempo que se demoró según la velocidad promedio que posee. Ya. Entonces, si se dan cuenta, de nuevo, este método va a funcionar de igual manera para autos y bicicletas, así que lo mejor es definirlo en la clase vehículo, y después simplemente auto y bicicleta lo van a heredar. Entonces, como argumento, lo que va a recibir este método va a ser una distancia, que es la distancia a recorrer. Ya, un número básicamente es lo que va a recibir. Entonces va a ser un método de vehículo, va a recibir una distancia, y van a haber dos casos, que va a ser el caso en el cual se excede los kilómetros máximos permitidos, y la otra en que no. ¿Alguien me puede decir cuál es la condición que se debe, cuál es la condición para que los kilómetros máximos se superen? Como la condición, por ejemplo, esto tiene que ser mayor a esto. Una condición de ese estilo. Kilómetros recorridos mayor o igual a kilómetros máximos. Ya. Si es que actualizaste kilómetros recorridos antes, podría servir esa condición, con la distancia que te voy a entregar. Pero, por ejemplo, si todavía no actualizo kilómetros recorridos, porque puede que me pase, podría hacerlo como kilómetros recorridos más distancia sea mayor que kilómetros máximos. Si es que lo actualizaron antes, también podría ser válido la condición, así que ambas formas estarían correctas. Si es que kilómetros recorridos ya le sumaste distancia antes, entonces la condición que hizo Alexandra y la que dijiste por audio estarían correctas. Yo lo modelé de otra forma, pero da lo mismo. ¿Ya? Entonces, si kilómetros recorridos más distancia es mayor que kilómetros máximos, vamos a tener que modificar el estado a empane. La distancia recorrida va a ser los kilómetros máximos menos los kilómetros recorridos, porque no voy a poder recorrer toda la distancia, porque me estaría pasando de los kilómetros máximos. Y como solo voy a poder recorrer esa distancia, en verdad, mis kilómetros recorridos van a llegar a los kilómetros máximos y ahí voy a parar. Y tengo que retornar lo pedido. Mientras que si no, si es que puedo recorrer toda la distancia que le doy como argumento, entonces simplemente recorro la distancia, aumento los kilómetros recorridos en ese valor y retorno lo que me piden. ¿Ya? Así que eso lo vamos a implementar ahora. ¿Por qué mayor y no mayor igual? Porque si un auto recorre los 1500 kilómetros y se detiene justo en el kilómetro 1500, se podría decir que está en pana, porque no puede recorrer más. Es una sutileza. En verdad, aquí en el enunciado nos dicen, si es que llega a superar los kilómetros máximos, entonces pasa a empana. ¿Cachai? Pero en verdad son sutilezas de mayor o igual. Bueno, en este caso nos dicen que si es que supera los kilómetros máximos, ahí pasa a estar en pana, así que tendría que ser mayor esto, para que lo supere en verdad. Si es mayor o igual, entonces llega a la ciudad. O sea, alcanzaría a recorrer la distancia, perdón, sin sobrepasar los kilómetros máximos. ¿Sí? Sí. Vale. Entonces implementemos esta cosa. Como dijimos, va a ser un método de vehículo. Como auto y bicicleta funcionan de la misma manera, simplemente lo definimos en vehículo y que después hereden la otra. Así que def recorrer, el self,
y le damos la distancia, que esto va a ser un número en el fondo. Y aquí nos ponemos en dos casos, pues. Si es que los kilómetros, cuando me mencionaron al comienzo que kilómetros máximos mayor que kilómetros recorridos, mayor que kilómetros máximos, después eso sí tenían que tener cuidado con actualizar los kilómetros recorridos como kilómetros máximos, y no dejarlo como kilómetros recorridos igual kilómetros recorridos más distancia, porque en verdad sus kilómetros recorridos no van a ser eso. Kilómetros recorridos siempre va a ser menor o igual que los kilómetros máximos, ¿ya? Pero podría haber servido, pero tenías que tener ojo con eso de después actualizarlo. Entonces, si eso, la distancia es mayor que el self.kilómetros máximos, aquí pasan varias cosas. ¿Podría volver a repetir eso de cómo lo está definiendo? ¿Definimos de cover? Vale, si por ejemplo ustedes, lo que me mencionaban, yo creo que lo que hubiesen hecho es self.kilómetros recorridos, sumarle la distancia, y luego ver si es que self.kilómetros recorridos es mayor que self.kilómetros máximos, ¿cierto? Entonces, si es que pasa eso, quiere decir que se superan los kilómetros máximos, y aquí self.kilómetros recorridos debiese actualizarse hasta los kilómetros máximos nomás, porque yo voy a recorrer solamente hasta los kilómetros máximos. ¿Sí? Solamente habría que tener ojo con eso. Pero estaría bien moderado eso. ¿Ya? Disculpa. Dime. María, Dime. ¿no estaría mejor poner la suma en el if? ¿Cómo lo hice yo? Claro, eso, ¿verdad? Eso. No lo había visto. Así lo modelé yo, pero me habían comentado esta opción al principio y estaría correcto. Siempre teniendo Ah, ya. cuidado de esto de acá. ¿Ya? Ya, sí. Eso. Perfecto. Dale, gracias. De nada. Ya, entonces, si tenemos esto, lo que iba a pasar es que ahora el estado del vehículo va a ser en pane. ¿Qué más? La distancia recorrida, en verdad, ahora voy a crear una variable para guardar un valor nomás. Lo que en verdad va a recorrer el vehículo va a ser self.kilómetros máximos menos self.kilómetros recorridos. Eso va a ser lo que en verdad va a recorrer el vehículo. No va a recorrer distancia, sino que va a recorrer lo que le falta para llegar a sus kilómetros máximos. ¿Ya? Entonces, y self.kilómetros recorridos va a ser igual a self.kilómetros máximos, que es lo mismo que a self.kilómetros recorridos sumarle esta distancia recorrida. Van a llegar a self.kilómetros máximos. Y ¿qué ya nomás nos pedían? Self-kilómetros. Ah, el retorno. Sí, nos pedían el tiempo que se demoró en recorrer lo que va a recorrer en verdad. Que eso simplemente va a ser la distancia que recorrió, que en este caso la guardé como distancia recorrida, sobre su velocidad promedio. ¿Ya? Oye, pero ahí en distancia recorrida no le tendríais que sumar lo que lleváis de antes, porque si no te da 0. Por ejemplo, tú recorriste 10 y lo máximo que puedes recorrer es 20. Entonces lo que en verdad vas a recorrer va a ser 10. ¿Cachai? ¿Sí o no? Pero no, recorreríais, pero si se quedara en pana, tendréis que recorrer esos 20 para que se te acabe, ¿no? Sí, pues. O sea, no, porque tú ya habías recorrido 10. Po. Ah, ya. ¿Cachai? Ya habías recorrido 10, tus kilómetros máximos son 20, lo que te falta por recorrer son 10. Po. Si por ejemplo yo te digo recorre 12 kilómetros, no puedo porque mis kilómetros máximos son 20 y yo ya recorrí 10, lo máximo que te puedo recorrer son 10. Po. Así que eso es lo que voy a hacer, no voy a recorrer 12, Ya, sí. voy a recorrer 10. ¿Cachai? Gracias. Entonces voy a retornar el tiempo, que va a ser la distancia recorrida, sobre la velocidad promedio del vehículo. ¿Ya? Y si no, si es que puedo recorrer la distancia completamente, entonces simplemente actualizo los kilómetros recorridos, le sumo la distancia y retorno el tiempo, que va a ser la distancia sobre la velocidad promedio. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Yo tengo una pregunta. Dime. Si tú antes dijiste que como el self punto velocidad promedio
la podíais no poner ahí, en el fondo. La podíais poner solo como en la clase auto y en la clase bicicleta. Y sí, si no claro, si no lo hubierais puesto acá, No habría funcionado eso, ¿verdad? ¿O sí? Uf, yo creo que no. ¿Ah? Sería interesante después probarlo. Entonces igual había que ponerlo. Claro, sí. Si Ya. es que hiciste el método recorrer de esta manera, yo creo que sí, que lo mejor hubiese sido definir el atributo acá en vehículo. Ya, bacán. Y si no lo hubiera puesto ahí, y lo hubiera puesto solo en la clase auto, ¿cómo lo hago para Si el la método función recorrer? No se podría. Si es que el método solo lo hubierais colocado en auto, Claro, o sea, que si el self velocidad promedio no lo habría puesto ahí, sino que solo lo hubiera puesto como en el auto y en el vehículo, o sea, y la bicicleta. ahí no tendréis problema porque ya tenéis definido el atributo acá. ¿Sí? Ya, bacán. Gracias. Ya. Ahí pruébenlo eso después. Yo solamente por tema de no dejarla embarrada en el código, no quiero meter mucha mano. Pero buena pregunta. Y ojalá esas preguntas siempre traten como, oye, ¿qué pasaría si hago esto? Háganlo y vean qué pasa, pues si en verdad así se aprende a programar, googleando y cometiendo errores. ¿Ya? Eso. Vale, ¿alguna otra pregunta? Ya. Entonces tenemos nuestro método recorrer. Listo. Luego nos dicen que... Matías, Dime. lo último, Dime. cuando tú pones como la podéis devolverte como al Escucho medio mal. la voz, por favor. Ahora sí, ¿me escucháis? Sí, dale, dime. ¿Aló? Dime. Ya, la distancia recorrida sería como el último tramo, entonces, ¿por qué tiempo lo calcularía como distancia recorrida dividido en velocidad promedio en vez de quizás los kilómetros recorridos partido de la velocidad promedio? ¿Dónde está? Acá. Kilómetros recorridos no es la distancia que tú vas a recorrer. ¿Ya? Kilómetros recorridos es lo, como dice el atributo, los kilómetros que ha recorrido el vehículo. ¿Ya? Mientras que la distancia que en verdad va a recorrer el vehículo, cuando tú le des una distancia, pueden pasar dos casos. Pues si es que pasa que superas los kilómetros máximos, tu distancia recorrida, lo que vas a recorrer va a ser la diferencia entre lo máximo que puedes recorrer menos lo que has recorrido. Eso va a ser la distancia que vas a recorrer. Y si no hay problema, entonces simplemente vas a recorrer la distancia en cuestión que te están dando. ¿Ya? Pero self.kilómetros recorridos es todos los kilómetros que ha recorrido el vehículo en otros viajes que ha hecho. ¿Cachai? Es como su registro de cuánto ha recorrido. Pero no tiene que ver con la distancia en sí del viaje en cuestión que te están dando acá. ¿Sí? Ya, de nada. Yo tengo una pregunta también. Dime. Si el método recorrer yo lo hubiera puesto en auto, ¿Ya? o en la clase auto, Ujú. en ese caso, self.kilómetros recorrido lo escribo igual o no, si yo tenía definido ese atributo dentro de vehículo. Sí, porque aquí tú al hacer el init, el super init, va a decir que tú vas a tener el atributo kilómetros recorridos. De hecho, los objetos de auto tienen todos los atributos de vehículo. Tienen todos estos atributos, aunque no estén explícitos de acá, porque se heredan de acá del super. Ah, no, sí, eso lo entendía, pero era como la sintaxis al final, si se escribía igual. Claro, sí. Aquí tú adentro puedes trabajar con tu punto color. Gracias. De nada. Ya, perfecto. Entonces, ojo que acá en este método nos pedían un return, que eso no había pasado antes. Nos pedían que el método retornara algo. Entonces yo cuando ejecute el método, este método nos va a retornar lo que esté acá. A diferencia de otros métodos que habíamos implementado, que por ejemplo el de ciudad, simplemente hacía acciones, hacía cosas, pero no retornaba nada. Y el de eficiencia también, que imprimía un mensaje nomás. ¿Dónde está ese? Acá. Pero que tampoco retornaba nada. A diferencia de este método, sí está retornando algo. Está retornando este número de acá. ¿Ya? Esa diferencia nomás sustancial que había en este caso. Vale. Entonces luego nos decían que una persona puede viajar siempre y cuando se le indique la ciudad y los kilómetros necesarios para llegar a esa ciudad.
Entonces ya con esa oración sabemos que va a haber un método a viajar, que va a pertenecer a la clase persona, y que va a recibir un objeto de la clase ciudad, y una distancia, por unos kilómetros necesarios para llegar a esa ciudad, un número en el fondo. El vehículo deberá recorrer la distancia indicada, y el contador de horas conduciendo de la persona será aumentado según el tiempo que le tomó al vehículo recorrer la distancia. Ojo que esto huele mucho a que vamos a tener que ocupar el método recorrer que ya definimos del vehículo de la persona. En el fondo el vehículo va a recorrer la distancia, vamos a usar el método recorrer, y el contador de horas lo vamos a aumentar por el tiempo que le tomó al vehículo recorrer la distancia, que ese justamente es el return del método recorrer. En caso de que el vehículo llegue a su destino, en consola se deberá informar el mensaje: la persona nombre llegó a nombre ciudad en tiempo demorado horas y ahora su vehículo es de color cierto color. En caso contrario, deberá mostrar la persona nombre no logró llegar a la ciudad, se quedó en Panealas, tiempo demorado, horas de viaje. ¿Ya? Tengo una consulta en el chat. Una pregunta, no sé si lo habrán consultado antes o no, porque estoy teniendo problemas con el internet. Pero ¿cuál es la diferencia entre poner al final de una función un print o un return? El print simplemente imprime un mensaje en la consola, pero el método en sí no te está retornando nada. ¿Ya? Por ejemplo, a ver. Supongamos que test.método. A ver. Clase.método. ¿Ya? Supongamos que clase es un objeto de una clase y el método es su método. Si es que tiene un return, por ejemplo, retorna un número, y yo, por ejemplo, lo guardo en una variable a, luego ese a va a ser el número que retorna esta clase. Pero si, por ejemplo, este método solamente tiene prints y cambia atributos y hace cosas, pero no retorna nada, lo que en verdad va a retornar va a ser none. ¿Cachai? Entonces mi a va a ser none. No está retornando nada, ¿cachai? Entonces cuando retorna algo, ese algo luego lo puedes ocupar para hacer otras cosas, para guardarlo en una variable, etc. ¿Ya? Esa es la diferencia. Esto en el fondo tú vas a ejecutar el método va a hacer todas las cosas que tenga que hacer, y luego te va a devolver lo que esté en el retorno. ¿Sí? Como que esto se va a transformar en el fondo luego en lo que esté retornando, ¿cachai? Y eso lo podía hacer, lo podía ocupar después en funciones, guardarlo como alguna variable para después, etc. Ya. Eliminemos esta celda. De nada. ¿Cuánto nos queda? 20. Ya. Entonces, como mencioné, esto va a ser un método de persona, recibe un objeto de ciudad y una distancia, un número. Entonces, lo que tiene que hacer es, el vehículo de la persona debe recorrer la distancia, ¿ya? Acuérdense que tenemos un atributo de persona que tiene su vehículo, y tenemos que aumentar las horas conducidas de la persona. La hora que tomó, el tiempo que tomó el viaje nos va a retornar el método recorrer del vehículo, y simplemente se lo sumamos al atributo que ya tenemos de horas conducidas de la persona. Ya esa es la idea hasta el momento. Y después ya viene algo un poco más complicado, que es, ¿cómo sabemos si es que el vehículo llegó a la ciudad? ¿Alguien me puede responder? Nosotros... Si el estado del vehículo está funcionando en pana. Muy bien, esa es la respuesta. ¿Ya? En el fondo nosotros ya vamos a haber ejecutado el método recorrer del vehículo, y ese método recorrer va a cambiar ciertas características del vehículo. En principio, lo más importante es que va a cambiar su estado de funcionando a en pana si es que no alcanzó a recorrer la distancia que le dimos. En este caso, si es que no alcanzó a llegar a la ciudad. Mientras que va a seguir en funcionando si es que pudo recorrer la distancia sin problema y por lo tanto llegó a la ciudad. Ya, así que muy bien, esa es la condición. Y bueno, si es que el vehículo llegó a la ciudad, entonces hay que tener ojo que entonces la ciudad va a pintar al vehículo y... pero acá lo tengo. Entonces, como dijo la compañera muy bien, esa va a ser la condición que verifica que el vehículo llegó a la ciudad. Lo que tenemos que hacer es pintar el vehículo. Aquí no se menciona explícito en el enunciado, pero sí tenemos que hacerlo. Recuérdense que teníamos un atributo de la persona que guardaba el nombre de las ciudades. Entonces, si es que alcanzó a llegar a la ciudad, agregamos la ciudad a las ciudades visitadas de la persona. ¿Ya? Eso como que no se menciona acá, pero sí tenemos que tenerlo presente, que hay que hacerlo. Y mostramos el mensaje que nos piden. ¿Ya? Y si es que el vehículo no llegó a la ciudad, entonces simplemente mostramos el mensaje que nos piden.
Pregunta antes, aquí estos nombres, nombre de ciudad, tiempo demorado, el color del vehículo, en el fondo después yo voy a tener que reemplazarlo por las cosas que corresponden, po. ¿Con qué podría hacer lo que le enseñé hace poco, un tiempo atrás, que nos puede servir para llegar y chantar eso ahí, en el string, el format, ¿ya? Entonces el format ayuda mucho a eso, a simplemente llegar y colocar algo ahí dentro de todo un string. Ya, entonces, hagamos este método. Persona. Entonces, def viajar. El self va a recibir, ¿qué cosa era? Una ciudad y una distancia. ¿Ya? Entonces, lo primero que dijimos es que el vehículo tenía que recorrer la distancia y agregar el tiempo que le tomó a las horas conducidas de la persona. Entonces, self horas conducidas, le vamos a agregar self.vehículo.recorrer. Ya, aquí puede que se hayan confundido un poco. En el fondo dice todo lo que dije que iba a hacer en una sola línea de código. Primero, aquí el vehículo de la persona, que acuérdense que lo teníamos en self.vehículo, iba a ser el vehículo de la persona, va a hacer el método recorrer, que recibe distancia. ¿Ya? Acuérdense que esto de acá, self.vehículo, si bien es un atributo de la clase persona, también es un objeto de la clase vehículo, ¿ya? Así que por lo tanto tiene el método recorrer. Este atributo en el fondo se usa para guardar el vehículo de la persona, que es un objeto de la clase vehículo, por lo tanto tiene el método recorrer, que recibe una distancia. Entonces acá usamos el método recorrer. Recorremos la distancia con el vehículo de la persona. Y además, le sumamos... Disculpe, no entendí eso del self.vehículo.recorrer. Self.vehículo es un objeto de la clase vehículo, ¿sí? ¿Dónde se definió eso? No, acá. Es un atributo de la clase persona. Tú cuando crees la persona le vas a dar un vehículo, acá le vas a dar este argumento de vehículo, que va a ser un objeto de la clase vehículo, ¿sí? Y eso lo vas a guardar en self.vehículo. Lo siento, pero no lo estoy viendo. ¿Los demás ven o no? Tendría que crear el vehículo completo primero como el objeto clase de vehículo, ¿cierto? ¿Y ese lo pongo ahí? ¿Estáis viendo mi pantalla o no? Sí. Ya. Sí. Aquí en este argumento tú le vas a dar un objeto de la clase vehículo, cuando crees a un objeto de la clase persona. ¿Ya? Y ese lo vas a guardar en este atributo self.vehículo. Es decir, que este self.vehículo es un atributo de la persona, pero va a tener guardado un objeto de la clase vehículo. ¿Ya? Así que eso es un objeto de la clase vehículo. Por lo tanto, como esto es un objeto de la clase vehículo, puedo usar el método recorrer que está definido en la clase vehículo. ¿Cachai? Sí. Eso. Por eso puedo usar ese método. Self.vehículo es un objeto de la clase vehículo, por lo tanto podemos usar el método recorrer. ¿Ya? Vale. En el recorrer no tendrían que estar devolviendo una distancia. Ahí estaban devolviendo horas de... No, pues recorrer recibe una distancia y retorna un tiempo. ¿Sí? Hola, ¿sigue ahí? Eso. Recibe una distancia y retorna un tiempo. Hola. ¿Ya? Ya vale. Entonces, como esto en el fondo, ya aquí va a ser la acción. Va a ser la acción de recorrer. Si es que pudo hacerlo, lo va a hacer. Si es que no, va a cambiar los estados, etcétera. Va a sumar los kilómetros recorridos del vehículo. Y me va a retornar. O sea que esto de acá ahora va a hacer todas las acciones que tiene que hacer. Y se va a transformar, me va a retornar el tiempo que le demoró. Y el tiempo que le demoró se lo sumo a las horas conducidas de la persona. ¿Ya? Eso es lo que le expliqué antes del retorno de los métodos, no me acuerdo quién había preguntado por el chat. ¿Vale? Así que eso lo tenemos listo. Y ahora vemos si es que en verdad la persona pudo llegar a la ciudad o no. Y como bien mencionó la compañera, si es que self.vehículo.estado es funcionando, ¿ya?
Acuérdense que esto de acá es un objeto de la clase vehículo, por lo tanto tiene un atributo de estado. Si es que es funcionando, entonces la persona llegó a la ciudad. Y lo que tenemos que hacer es pintar el vehículo, que eso lo podemos hacer con ciudad.pintar, y le damos el vehículo de la persona, ¿ya? Acuérdense que ciudad es lo que le estamos pidiendo a este método de viajar, es un objeto de la clase ciudad, por lo tanto tiene un método pintar, y ese método pintar recibía un objeto de la clase vehículo, y self.vehículo es un objeto de la clase vehículo, que lo estamos guardando en este atributo de persona. Así que no hay problemas, ahí ciudad va a hacer lo suyo, lo va a pintar, va a aumentar los contadores. A las ciudades visitadas, self ciudades le puse. Así, self. En self.ciudades le voy a agregar el nombre de la ciudad, ¿sí? Así que le voy a agregar ciudad.nombre. Ya acuérdense que estoy guardando las ciudades que visitó la persona acá en esta lista. Entonces, si es que llegó a la ciudad, guardo su nombre. ¿Qué más? Self.ciudad. Ahí imprimo el mensaje que me piden. Que para ahorrar tiempo, lo voy a llegar y copiar de acá. Bueno, voy a copiar todo esto. Y ahí lo voy a revisar ahora con más calma. Ya, ahora sí, imprimimos. La persona, self.nombre, aquí esto se va a reemplazar, ya que estoy usando el format, se va a reemplazar por el nombre de la persona, que es este atributo de acá. Llegó a, aquí reemplazo por el nombre de la ciudad, en las horas conducidas de la persona. Aquí yo supuse que hacía referencia a las horas conducidas total de la persona y no al tiempo del viaje en sí, porque había como un pie de página que decía que hacía referencia a los atributos y por eso lo modelé así. Pero si es que en verdad hace referencia al tiempo del viaje en sí solamente, esto va a corresponder al valor que me retornó este método, así que simplemente lo reemplazaría por esto, ¿ya? Pero una sutileza simplemente no genera mucha diferencia, ¿ya? Y ahora su vehículo es de color, el color del vehículo, que se va a reemplazar por el forma. Matías, Dime. es que cuando estáis agregando las conducidas, el método recorrer, ¿no tenéis que dividirlo por la velocidad? ¿Esto de acá? Sí, El la método velocidad del vehículo. ¿Ah? Porque recorrer es distancia, po. Entonces tenéis que, para agregar las horas, tenéis que dividirlo en velocidad, ¿no? Es que el método recorrer ya hace eso, po. Acá. Divide la distancia en la velocidad del vehículo. ¿Cachai? Ah, perfecto. Eso va a ser Vale. un tiempo y eso es lo que me va a retornar el método. O sea que eso es lo que me está Vale. retornando acá. ¿Sí? Ya eso lo que pasa si es que el vehículo llega a la ciudad. Mientras que si no, entonces imprimimos el mensaje que nos pedían, la persona, esto se va a reemplazar por el nombre de la persona, no logró llegar a la ciudad, se quedó en pane a las horas conducidas, horas de viaje. ¿Eso? ¿Alguna duda? Voy a ver el chat. ¿Puedes explicar por qué Matías. Espérame, déjame revisar el chat Bien. y después vais tú. ¿Puedes explicar por qué podemos poner un objeto de ciudad y vehículo en la clase personas sin definirlos? Porque son argumentos de un método de la clase persona. Y tú como argumento puedes dar lo que quieras. Puede ser esto, puede ser un string, un número, un objeto, una lista, un diccionario, cualquier estructura de datos, lo que sea. ¿Ya? En este caso la idea es que ojalá esto lo que reciba sea un objeto de la clase ciudad y esto un número. Entonces tú simplemente se lo das. Cuando llames al método, tú le das acá un objeto. Un objeto de la clase ciudad. ¿Sí? No es que lo esté como definiendo dentro de la clase persona ni nada, sino que es algo externo que me están dando y yo dentro del método simplemente lo uso. Me lo dieron, vale, lo uso. De nada. Ahora sí, Jan. Ahí sí. No, que estaba relacionado con eso, que en el input, como en los que nos dan de ejemplo, en unos casos nos dicen que el vehículo que van a usar, no sé, es la subclase auto.
Pero hay otro ejemplo en el que solo dice vehículo. Y mi duda es como, en ese caso, ¿estamos considerando un auto que usó otra persona y que después se asigna a esa? Como que tiene un grado de memoria. ¿O Esto de no? acá, ¿cierto? Claro, un poco más abajo. Persona 1, por ejemplo, tiene vehículo. Y 2 y 3 usan una subclase. Entonces, eso como que no me quedó muy claro. Como dice Ya, antes, también un vehículo medio usado. ya. ¿Funciona igual? Ojo que acá vehículo no es más que el nombre de una variable, ¿sí? Todo esto le puedes llamar Ya. A, B, C, vehículo, auto, bicicleta, es el nombre de una variable. Y lo que va a guardar esa variable es un objeto de la clase auto, ¿sí? En el fondo esto de acá es Ya. un objeto de la clase auto, ¿sí? Ya. ¿Cachai? O sea, No estás tenéis que diciendo lo confundir- mismo, pero con distintas palabras en esos ejemplos en el input. Sí, po, sí. No tenéis que confundirte con el nombre de variables con nombres de clase o de funciones. Una variable es una variable, tú puedes darle el nombre que quieras, ¿cachai? Ya, perfecto. Ya. Y ahí, Gracias. de nada, ahí estaríamos con el método de viajar. ¿Cuánto queda? 7 minutos. Ya, vale. Eso. Ya, vale. Entonces tenemos eso listo. Mati, yo tengo una duda corta con respecto a algo que sea mi compañero. Dime. Mi duda es que cuando... No, pues, es que voy a volver al código. ¿Al enunciado? O al script. Sí, o sea, no, al código donde está ahí justo antes. ¿Ya? Dime. Al script, eso. No, que tú como argumento pusiste ciudad y me hace... No, al... ¿Cómo se llama? Al script, donde estáis programando. Dime. No, que sí, eso, ya, perfecto. No, que aquí ahí pusiste como argumento ciudad, sí, y mi duda es que al final ciudad es una clase, ¿cachai? Y me hace ruido como poner como argumento una clase arriba, como se puede hacer. Esto de acá es una variable, ¿sí? Es un argumento, ¿ya? Yo aquí no te estoy poniendo como la clase ciudad, sino que esto es simplemente una variable, que es como la llamé, para después hacer referencia a esa, que la voy a pedir como argumento del método viajar. Yo a esto le puedo colocar E si quiero, y reemplazar todas las ciudades por E, y luego cuando le meta al método viajar los argumentos, aquí le voy a dar simplemente un objeto de la clase ciudad. ¿Ya? No estoy aquí como llamando a la clase ciudad, es simplemente una variable para este argumento, que después cuando llame al método, va a ser esto, lo que le voy a dar es un objeto de la clase ciudad. ¿Sí? Ya, perfecto. No se confundan con nombres de Gracias. variables que se usan para argumentos, con nombres de clases y de funciones y esas cosas. ¿Sí? No se confundan con eso. Oye, y en esa línea, Matías, entonces, cuando tú le ponís punto pintar, te lo reconoce porque va a tener la misma cantidad de argumentos que una clase de ciudad, ¿o no? Cuando tú la Me lo metáis reconoce en porque viajar. la idea es que lo que yo le voy a entregar acá es un objeto de la clase ciudad. O sea que ciudad, Claro, sabe poner... ciudad acá va a ser un objeto de la clase ciudad, por lo tanto va a tener el método pintar. Perfecto. ¿Sí? Y ahí esa era la forma como de linkear lo que te contaba al principio con... Exacto. De las personas también. Gracias. Vale. Ya, y finalmente nos piden visualizar las entidades, es decir, que cuando imprimamos los objetos que creamos, aparezcan estos mensajes de acá. ¿Ya? Así que, para eso, ¿qué método se le ocurre que tenemos que usar? Cuando yo quiero imprimir un objeto y que me aparezca un mensaje bonito, ¿qué método se utiliza? El str. O el rep también. En verdad funcionan igual, diría yo, ¿ya? Tienen ciertas sutilezas, pero muy pequeñas. Si quieren investigar, pueden hacerlo. Pero ambos funcionan, ¿ya? Entonces, hagámoslo. Por honor al tiempo voy a llegar y copiar. Sé que esto no debería hacerlo y ojalá la idea fuera trabajar, hacerlo con ustedes. Ir haciéndolo, pero el tiempo no me lo permite. Ya vale, entonces aquí, por ejemplo, el mensaje de personas, aquí voy a usar format de nuevo. Acuérdense que el str tiene que ser un return,
ya, porque me tiene que retornar el string que yo quiero que se imprima cuando imprima el objeto, ya, así que tiene que retornar el string. Voy a usar format, aquí en self.nombre va a estar el nombre de la persona, acá su edad, su vehículo. Esto lo que hace en verdad simplemente es llamar al nombre de la clase a la cual pertenece este objeto, ¿sí? Entonces self.vehículo.class.name lo que va a hacer es darme el nombre de la clase a la cual pertenece. Por ejemplo, si este self.vehículo pertenece a la clase bicicleta, entonces esto de acá me va a decir bicicleta, ¿ya? Eso es lo que hace simplemente. Me da el nombre de la clase a la cual pertenece este objeto de acá, ¿sí? Para poder decir el tipo, su vehículo es de tal tipo, de color, ahí se va a reemplazar por su color, ya ha conducido tantas horas. Luego la ciudad, este /n lo que hace es un salto de línea nomás, ¿ya? Las ciudades visitadas, y acá lo que hago es un join de las ciudades visitadas que tiene guardada en una lista. Si se guarda en el join, lo que hace es, va a concatenar los elementos que tenga esta lista, usando como separador lo que le dé yo acá, ¿sí? Así que, por ejemplo, si este es self.ciudades es una lista que tiene Santiago, Lima, entonces lo que va a hacer esto, va a ser Lima, espacio Santiago, y todo eso en un string, ¿sí? Y por el format, todo esto se va a reemplazar por eso, ¿ya? Eso con persona. En ciudad, lo que me pedían era más cortito. Aquí me pedían el nombre de la ciudad. De nuevo, tiene que hacer un return del string que quiero que se imprima cuando imprima el objeto. Así que por eso el return. Uso format, aquí se va a reemplazar por el nombre de la ciudad. Acuérdense que acá estamos dentro de la clase ciudad. Va a ser el nombre de la ciudad, su color y la cantidad de vehículos pintados. Y finalmente, en el vehículo, este lo voy a hacer en auto. Ya para diferenciar acá el auto de la bicicleta, ¿sí? Auto, su color es tal color, ha recorrido tantos kilómetros y su estado es self-estado. Se va a reemplazar todo por el format. Y el de la bicicleta es lo mismo, pero solo que en vez de auto es bicicleta. ¿Ya? ¿Eso? ¿Alguna duda? Mateo, una pregunta. Dime. Es que si yo, en vez de hacerlo, definir el STR en auto, en bicicleta, ¿sí? Lo hice en vehículo, ¿sí? pero había puesto, por ejemplo, en vehículo puse como self.tipo igual none, y en el otro lo rellené y así lo escribí. Muy bien, sí, yo también había pensado de esa forma, hacer un atributo tipo, y bueno, en auto va a ser el tipo auto, y en bicicleta el tipo bicicleta, y simplemente Claro. reemplazáis por el atributo. ¿Sí? ¿Estaría bien? Sí, pero lo hice en, como que el SDR no lo escribí en auto ni en bicicleta, lo escribí en la clase de vehículo. Sí, bien. Bien, bien. Ya, perfecto. Gracias. Ya, eso. Y Tenía una duda. Dime. Sí, por ejemplo, yo, bueno, lo que yo hice como para mostrar el mensaje, por ejemplo, de vehículo fue como hacer como una función, o sea, un método que fuera como desplegar mensaje y fuera como un print. O sea, igual es, o sea, no es como tan como formal, pero como sirve como para poder desplegar un mensaje también, ¿o no? No, porque la idea es que tú cuando hagas, por ejemplo, a ver, test igual auto, print test. Tú cuando haces este print test, lo que va a hacer es que se va a llamar al método str de este objeto, y eso es lo que va a mostrar. ¿Ya? Ah, no, pero yo decía, por ejemplo, test.mostrar mensaje, no sé. Ya, pero es que sí, estaría bien, ese mostrar mensaje te imprimiría lo que quisiera ahí en pantalla, pero la idea es que cuando tú le hagas print al objeto, te muestre ese mensaje, pues, y si tienes solamente este método implementado y no el str, no podrías hacer eso. Lo que podría hacer sería el print de test.mostrar, no, pero se te imprimiría none porque no retorna nada. No, nada. ¿Ya? ¿Sí? Ya, gracias, sí. Vale. ¿Una pregunta? Dime.
la función de recorrer y de eficiencia de la clase como padre vehículo, ¿la heredan los otros dos aunque uno no la llame? Sí, po, ¿No hay sí. que poner como un super? No, no es necesario. Ya. Tú ya acá estás heredando todos los métodos de vehículo. Estás heredando el init, el mostrar eficiencia y el recorrer. Ahora, como el init queremos ciertas particularidades para auto, lo redefinimos. ¿Cachai? Que es el overriding, lo que aparece en los... Claro, el ser punto de velocidad y el ser punto de kilómetros máximo. Eso definiste de nuevo, ¿no? Claro, el init en verdad lo define de nuevo, ese método. ¿Sí? Ya. Pero el otro, como no hice overreading, van a funcionar tal cual como están en vehículo. Y si no hubiera tenido que cambiar nada, o sea, como que el ser punto kilómetros recorrido, o sea, la velocidad promedio y kilómetros máximo hubiera sido igual para las dos. Solo no se ponen esas dos líneas, ¿verdad? Claro, pero es que si entonces tu clase auto en verdad sería lo mismo que tu clase vehículo. No tendríais para qué crear la clase auto en verdad. ¿Cachai? Ya, perfecto. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya, luego aquí pueden los test, si quieren los pueden correr después, ver que efectivamente pasan las cosas que deberían pasar, cambian los colores, se muestran los mensajes como corresponde. Se los dejo a ustedes para que jueguen ahí, pero por virtud del tiempo no voy a poder hacer mucho detalle acá. Así que eso, ojalá le haya servido. Cualquier duda me comentan. Me puedo quedar unos 5 minutitos si quieren a responder alguna duda. Pero eso, pues muchas gracias por haber venido y ojalá les sirvan esta ayudantía, estas resoluciones de los talleres. Mati, yo tengo una duda corta. Dudas Gracias. como de este tipo de ejercicio, ¿dónde podemos encontrar? El profesor dijo que tal vez iba a subir como ejercicio de este tipo al syllabus, pero no estoy seguro. Mira, tú en el GitHub, aquí te vas a este, y aquí puedes encontrar todos los sílabus de semestres anteriores. El del semestre pasado, el de hace un año, y aquí hay pautas, ejercicios, mira, por ejemplo acá, pautas, de actividades de laboratorio, acá están los enunciados, ¿cachai? Ya, buena, Y buenísimo. caleta material para ejercitar. Ya, bacán. Muchas gracias, que tengáis buen día. De nada. ¿Alguien más, alguna otra duda? Disculpa, vaya a subir el código de la resolución. Y el Jupyter, el Power y el video. Voy a dejar de grabar por si alguien quiere hacer alguna pregunta que no quede grabada. Eso, nos vemos. Bacán, gracias.